Bienvenidos a un viaje intrigante y surrealista mientras nos sumergimos en el misterioso universo de Franz Kafka, una figura icónica en la literatura del siglo XX. Aunque vivió en relativo anonimato, su obra desafía categorizaciones convencionales y sigue desconcertando a lectores de todo el mundo. En este video, exploraremos la magia única de las creaciones de Kafka, desde las atmósferas kafkianas que han dejado una marca indeleble en la literatura, hasta las interpretaciones profundas que se han intentado a lo largo del tiempo. Cómo sus narrativas nos transportan a situaciones pesadillescas, bizarras e ilógicas. Cómo sus escritos desafían nuestra comprensión convencional del mundo. Acompáñenos en este fascinante recorrido por el legado único de Franz Kafka, donde cada palabra es una puerta a la exploración profunda de la condición humana. El universo de Kafka no se presenta como un paraje ameno, más bien se asemeja a una pesadilla, un reino al que todos nos adentraremos, aunque solo sea por un breve lapso, en los momentos más sombríos de nuestras vidas. Es en el terreno kafkiano que nos hallamos cuando percibimos que nuestro destino se escapa de nuestras manos, cuando la sociedad nos hostiga y menosprecia, especialmente por parte de nuestras propias familias. Nos sumergimos en la órbita de Kafka cuando experimentamos vergüenza acerca de nuestro cuerpo, de nuestros deseos sexuales, y sentimos que lo más apropiado para nosotros sería perecer o ser aplastados sin piedad, como si fuéramos un insecto irritante y repulsivo. Franz Kafka nació en Praga en 1883. En aquel entonces, la ciudad formaba parte del Imperio Austrohúngaro y hoy en día es la capital de la República Checa. Kafka fue criado en el seno de una familia judía de clase media. Desafortunadamente, su infancia fue marcada por la soledad y la sensación de ser un extraño. Se sentía alienado no solo por su origen judío en un momento de creciente antisemitismo, sino también por su idioma materno, el alemán, en una nación predominantemente checa. La figura paterna de Kafka, un exitoso empresario, tuvo una influencia significativa en su vida y en su obra. Su padre representaba una autoridad fuerte y segura, en contraste con la timidez y fragilidad de Kafka. Sin embargo, no lograba comprender su pasión por la literatura y deseaba que su hijo siguiera sus pasos en el mundo de los negocios. Esto generó conflictos entre padre e hijo, y Kafka llegó a escribir una extensa carta en la que detallaba el abuso emocional que sufría, aunque dicha carta nunca fue entregada. Querido padre, recientemente me has preguntado por qué siento miedo hacia ti. Como siempre, no he podido encontrar una respuesta a tu pregunta. Principalmente porque en realidad tengo miedo, y también porque explicar las razones de ese miedo requeriría entrar en detalles mucho más profundos de los que puedo abordar en esta conversación. Incluso si intentara explicarlo por escrito, tampoco sería capaz de ofrecer una explicación completa. Sin embargo, a pesar de todo, Kafka tenía un gran aprecio por su padre y admiraba su vitalidad y competencia para enfrentar la vida. Aunque también había un resentimiento oculto por haber sido obligado por su padre a seguir una profesión que no le satisfacía. Obtuvo su doctorado en Derecho y tuvo que cumplir con un año de formación no remunerada como asistente legal en los tribunales civiles y penales. Posteriormente, consiguió empleo en una compañía de seguros y trabajó arduamente, lo cual le valió rápidos ascensos. Sin embargo, las largas horas de trabajo lo abrumaban y anhelaba tener tiempo para escribir y leer. En su relato Poseidón, Kafka imagina a un dios del mar agobiado por el papeleo administrativo, sin poder dedicarse a navegar o nadar. Su trabajo de oficina se convirtió en un obstáculo para su verdadera vocación como escritor. Kafka escribió: Mi vida consiste, y básicamente siempre ha consistido en intentos de escribir, la mayoría de los cuales han sido infructuosos. Pero cuando no escribo, inmediatamente me siento como basura en el suelo. Mis energías siempre han sido lamentablemente débiles. En la oficina, Kafka cumplía con sus deberes externos, pero descuidaba sus deberes internos, y esa falta de cumplimiento se convirtió en un tormento constante. Cada individuo encuentra su propio camino para escapar del inframundo. El mío es a través de la escritura,
Es por esta razón que la única manera en que puedo seguir avanzando, si es que puedo hacerlo, es escribiendo, no descansando ni durmiendo. Para Franz Kafka, la escritura era una forma de oración. A los 29 años, experimentó un estallido creativo, dando vida a El juicio de un solo tirón. A pesar de la oscuridad de la historia, en la que el padre del protagonista condena a su hijo a morir ahogado, Kafka la describió como una apertura total de cuerpo y alma, un tipo de bautismo, una muerte y renacimiento. En ese momento, sintió que se había encontrado a sí mismo y aceptado su papel como escritor. Al principio, escribía para satisfacer una compulsión interna, pero lo que surgió de su pluma adquirió, casi por casualidad, relevancia mundial. A pesar de sus relaciones amorosas fallidas y su búsqueda constante de paz, especialmente al final de su vida, Kafka se enfrentó a desafíos personales significativos. Padeció ansiedad social, baja autoestima, agravada por la percepción de su cuerpo, y diversas dolencias físicas, incluyendo migrañas e insomnio. En momentos oscuros, incluso consideró el suicidio, cuestionando su humanidad y la naturaleza de la vida misma. En 1917, recibió el diagnóstico de tuberculosis, entonces incurable, y para 1924, a la edad de 40 años, la tuberculosis laríngea lo dejó incapaz de alimentarse, llevándolo a una muerte por inanición. Hay una esperanza infinita, nos dice Kafka, pero no para nosotros. En su funeral, se cuenta que su padre lloró amargamente. A lo largo de su vida, Kafka publicó solo algunas historias. El artista hambriento fue uno de sus últimos relatos, describiendo a un artista que, sentado en una jaula, pasaba semanas sin comer mientras los espectadores lo rodeaban. A pesar de las sospechas de trampa, el artista se volvió completamente ignorado por el público, creando una metáfora conmovedora de la lucha del artista y su eventual desaparición en la indiferencia. Antes de su trágica despedida, Kafka, en un acto de humildad, se disculpa, argumentando que nunca mereció la admiración que recibió. Asegura que su ayuno y privación de alimentos se debieron simplemente a su dificultad para encontrar algo que le gustara. Curiosamente, el artista hambriento es reemplazado por una pantera, atrayendo multitudes ansiosas para presenciar su deleite al saborear su manjar favorito. A pesar de este curioso episodio, gran parte de la obra de Kafka permaneció inédita. Escribía con una intensidad inigualable a lo largo de su vida, rara vez revisando y deteniéndose cuando la autenticidad parecía esfumarse, dejando sus obras en un estado perpetuo de incompletitud. Este rasgo se convierte en una cualidad distintiva de su originalidad. Para Kafka, la fama carecía de importancia. En sus propias palabras, hace muchos años, repasé los deseos que quería realizar en la vida. Encontré que el más importante o el más encantador era el deseo de lograr una visión de la vida en la que, mientras aún retiene su auge y caída naturales y plenos, sería simultáneamente reconocido no menos claramente como una nada, un sueño, un vago aleteo. Kafka dejó todas sus obras inacabadas a su amigo de toda la vida, Max Brod, con instrucciones explícitas de que las destruyera sin leerlas. Sin embargo, Brod, reconociendo su genialidad única, se negó a cumplir ese deseo. Brod escribió la primera biografía de Kafka en 1937 y rescató las obras inconclusas cuando huía de Praga a Tel Aviv, con apenas una maleta y sin dinero. Este acto valiente y decisivo permitió que las obras de Kafka vieran la luz, atrayendo rápidamente la atención generalizada. Aunque Kafka puede parecer oscuro y sombrío, su amigo Brod lo describió como una de las personas más divertidas que había conocido, dueño de un gran sentido del humor, aunque reservado a su pequeño círculo de amigos en lugar de a grandes audiencias. Esta dualidad también se refleja en muchas de sus obras, donde la tragedia se mezcla con una comedia sutil. Kafka, a menudo, leía sus trabajos en voz alta a sus amigos, llegando a reírse tanto que a veces no podía continuar. La comedia de Kafka siempre es también tragedia, y esta tragedia siempre también es una inmensa y reverente alegría.
El chiste realmente central de Kafka es que la horrible lucha por establecer un yo humano da como resultado un yo cuya humanidad es inseparable de esa horrible lucha. Que nuestro interminable e imposible viaje hacia el hogar es, de hecho, nuestro hogar. La Metamorfosis emerge como una obra maestra literaria, publicada en 1915 y consolidándose como el escrito más icónico de Kafka. Su apertura inolvidable nos sumerge en la extraña transformación de Gregorio Samsa, un vendedor ambulante, quien, al despertarse de un sueño intranquilo, descubre horrorizado que se ha convertido en un monstruoso insecto mientras yace en su cama. A pesar de esta metamorfosis física, la conciencia humana de Gregorio permanece intacta. Incapaz de representar su nueva forma, él, inicialmente, considera todo como un sueño. Sin embargo, la realidad lo alcanza cuando reflexiona sobre su agotadora carrera de viaje, marcada por la imposibilidad de cultivar relaciones amistosas debido a su constante movimiento. Atrapado en un trabajo que desea abandonar, pero que sostiene a su familia, Gregorio ya se sentía alienado antes de su transformación. Ahora, esta alienación alcanza nuevas profundidades. Es un ser humano atrapado en un cuerpo inhumano, reflejando los sentimientos personales de Kafka sobre sí mismo. El relato toma un giro surrealista cuando Gregorio, a pesar de su transformación extraordinaria, intenta ponerse a trabajar como si nada hubiera cambiado. El contraste entre la situación extraordinaria y la descripción mundana crea una sensación de absurdo, amplificada por la incapacidad de la madre de Gregorio para comunicarse de manera comprensible, emitiendo sonidos ininteligibles al intentar hablar. La familia, al sospechar que Gregorio está enfermo, le ruega que abra la puerta. Después de grandes esfuerzos, él logra abrir la puerta con la boca, hiriéndose en el proceso. Su intento de explicarse al gerente de la oficina, que viene a visitarlo, resulta en horror y fuga del visitante. La familia, aterrorizada, lo lleva de vuelta a su habitación, cerrando la puerta de golpe. La transformación no solo afecta a Gregorio físicamente, sino que también altera las dinámicas familiares. Antes, felizmente tomaban su dinero, pero ahora, ante la urgencia de encontrar un trabajo, la familia asume nuevas responsabilidades. La metamorfosis explora las complejidades de la identidad, la alienación y las relaciones familiares, revelando capas profundas de significado en cada línea de este clásico literario. Los parásitos se aferraron a él, aunque Gregorio nunca expresó quejas al respecto. Pronto descubrió que su paladar rechazaba la comida fresca que su hermana le ofrecía, anhelando únicamente los desechos en descomposición. Sus preferencias se volvieron cada vez más oscilantes, explorando los rincones sombríos mientras se desplazaba por las paredes y el techo. Aunque se encontraba apegado a su familia y a algunas posesiones de su habitación, estos lazos eran amenazados por la insistencia de la familia en arrebatarle sus pertenencias para otorgarle más espacio. Desesperado por reconciliar sus emociones humanas con los impulsos físicos de su nuevo cuerpo, Gregorio, en un esfuerzo externo, adoptaba comportamientos cada vez más insectoides. Las tensiones crecían dentro de la familia mientras discutían la humanidad restante en Gregorio y hasta qué punto perdía su esencia. La impotencia de estar atrapado en un cuerpo extraño sin poder comunicar su verdadero ser creaba una dolorosa distancia psicológica entre su mente y su forma física. La familia, abrumada por su desesperación total y la noción de que enfrentaban una desgracia diferente a cualquier otra experimentada por alguien conocido o emparentado, veía a Gregorio como un enigma. Su padre repetía una y otra vez, si pudiera entendernos, sosteniendo la esperanza de que la mente de Gregorio permaneciera intacta. Su madre lo llamaba su hijo desafortunado, mientras que en los pensamientos de Gregorio resonaban las palabras, «No puedo hacerte entender. No puedo hacer que nadie entienda lo que está sucediendo dentro de mí, ni siquiera puedo explicármelo a mí mismo». Sin embargo, su hermana, sin compasión, persuadía a sus padres de que Gregorio era un parásito,
un inconveniente que solo exacerbaba su ya precaria situación financiera. Sostenía que nada de Gregorio persistía en el insecto, y que el verdadero Gregorio, de comprender, se habría ido voluntariamente, permitiéndoles continuar con sus vidas y recordarlo con respeto. Gregorio, desatendido y maltrecho, sufría múltiples heridas y apenas comía. Sentía la urgencia de partir. Observó cómo lentamente amanecía afuera y su último aliento fluyó débilmente. La historia concluye con la familia lamentando la pérdida antes de tomarse un día libre de sus responsabilidades. Hacia el final de su vida, Kafka se adentra en lo espiritual, destacando la necesidad humana de confiar en algo indestructible dentro de sí mismo. Aunque ese algo y la confianza en él pueden permanecer ocultos, abraza la idea de una fe constante. Al leer a Kafka, nos enfrentamos a la impactante realidad de la vida cotidiana que a menudo pasamos por alto. Sus palabras abren una nueva puerta en nuestra percepción, permitiéndonos expresar y comprender aspectos de la vida que no encuentran su adecuada expresión. En sus últimos escritos, nos invita a abrazar libros que nos impacten, que nos afecten profundamente y nos obliguen a enfrentar las realidades más crudas de la existencia. Un libro, según Kafka, debe ser el hacha que rompe el mar helado dentro de nosotros,